Imagina el siguiente escenario. El mundo acaba de atravesar años de inestabilidad, guerras, crisis económicas, conflictos geopolíticos que parecían no tener solución. Y entonces surge un líder, carismático, articulado, con respuestas para todo. El mundo respira aliviado. Firma un tratado de paz con Israel. El tercer templo, cuya construcción finalmente avanzó, comienza a funcionar. Los sacrificios se reanudan por primera vez en casi 2000 años. Parece el comienzo de una era de paz sin precedentes. Y entonces, en la mitad exacta del séptimo año, todo cambia. Ese líder entra en el templo, interrumpe los sacrificios, coloca una imagen de sí mismo en el lugar santísimo y se proclama Dios ante el mundo entero. Jesús llamó a ese momento la mayor abominación de la historia. Daniel lo profetizó 6 siglos antes de Cristo, y Pablo describió con detalle al hombre que lo protagonizaría. Estamos hablando de la abominación de la desolación, el evento que divide la gran tribulación por la mitad y desencadena el período de sufrimiento más intenso que la humanidad jamás habrá experimentado. En este video vas a entender exactamente qué es ese evento, qué dice la Biblia sobre él en Daniel, Mateo y 2 Tesalonicenses. ¿Por qué exige la existencia del tercer templo? ¿Y cuál es su conexión con todo lo que está ocurriendo en el mundo en 2026? Quédate hasta el final, porque el último punto conecta todo lo que hemos estudiado en los últimos videos de una forma que te va a sorprender. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campana. Nuevo video todos los días para quien quiere entender lo que está pasando. Antes de entender el evento, necesitas entender la profecía que lo predijo, y comienza en el libro de Daniel, escrito 6 siglos antes del nacimiento de Cristo. Daniel 9, 24, 27. Es considerada por estudiosos bíblicos como la columna vertebral de toda la profecía. Es uno de los pasajes más precisos y detallados de toda la Escritura. El ángel Gabriel le revela a Daniel una profecía de las 70 semanas. Cada semana representa 7 años. 70 semanas, 490 años, fueron determinados sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén para cumplir un plan profético específico. Las primeras 69 semanas, 483 años, llevan directamente hasta el Mesías. Estudiosos que hicieron los cálculos lo confirman, partiendo del decreto de reconstrucción de Jerusalén. Los 483 años apuntan a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con una precisión desconcertante. Pero falta una semana, la 70ª semana, los últimos 7 años. Y Daniel 9:27 describe lo que ocurre en esa semana final. Un príncipe que ha de venir confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre la ala de las abominaciones vendrá el desolador. A la mitad de la semana, exactamente en el medio de los 7 años, el sacrificio es interrumpido. Y el desolador, que 2 Tesalonicenses identifica como el hijo de perdición, toma su lugar en el templo. Esa es la abominación de la desolación, prevista con precisión quirúrgica 6 siglos antes de Cristo, y que exige, como condición para su cumplimiento, que el tercer templo esté en pie y funcionando en Jerusalén.
Pero Daniel no fue el único en profetizar sobre la abominación de la desolación. 600 años después, el propio Jesús la mencionó, y lo hizo de una forma que debería hacernos detenernos. En Mateo 24, pocos días antes de su muerte, los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y del fin de los tiempos. La respuesta de Jesús es el sermón profético más detallado de los evangelios. Y en el centro de él hay una referencia directa a Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dos cosas son extraordinarias en este pasaje. Primero, Jesús no trata la profecía de Daniel como historia pasada. La trata como algo que todavía está por suceder, un evento futuro que sus oyentes y nosotros deberíamos conocer y reconocer cuando ocurriera. Segundo, Jesús dice que cuando ese evento ocurra, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. La abominación de la desolación no es simplemente un evento profético interesante. Es el gatillo que desencadena el período de mayor sufrimiento de la historia humana. Y Jesús no habla de esto para provocar pánico. Habla de esto para que quien entiende esté preparado. El que lee, entienda. Esa frase, insertada en medio de una cita oral, es casi con certeza una nota del evangelista Mateo, una instrucción directa al lector, una urgencia que atraviesa 2000 años. Pero ¿quién es el hombre que protagonizará ese evento? La Biblia da más detalles de los que la mayoría de las personas percibe. 2 Tesalonicenses 2 es el texto más detallado del Nuevo Testamento sobre el Anticristo. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, que estaba confundida creyendo que la gran tribulación ya había llegado, y los corrige con precisión. Aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, proclamándose a sí mismo que es Dios. 3 características definidoras. Primero, solo es revelado después de una apostasía global, un abandono masivo de la fe que prepara el terreno para que el mundo acepte un sustituto. Segundo, se opone y se levanta por encima de todo lo llamado Dios. No es simplemente irreligioso, es activamente contrario a cualquier autoridad divina legítima. Tercero, se sienta en el santuario de Dios, no en sentido metafórico, literalmente, físicamente, en el templo, ante el mundo entero. Y Pablo añade algo que conecta directamente con nuestro momento histórico. Revela que algo lo está reteniendo, que el hijo de perdición no puede ser revelado mientras ese retenedor esté presente. La mayoría de los estudiosos identifica a ese retenedor como el Espíritu Santo, presente en el mundo a través de la Iglesia, lo que significa que la revelación de esa figura está ligada a la remoción de la Iglesia, el rapto. La secuencia es clara: rapto, pacto con Israel, tercer templo, abominación de la desolación, gran tribulación, todo conectado, todo en movimiento.
Y aquí llegamos al punto que conecta la profecía con el presente de una forma imposible de ignorar. La abominación de la desolación, tal como la describe Daniel, la confirma Jesús y la detalla Pablo, exige un requisito físico absoluto. El tercer templo debe existir. No es posible que los sacrificios sean interrumpidos en la mitad de la semana si los sacrificios nunca fueron reanudados. No es posible que la abominación sea colocada en el lugar santísimo si el lugar santísimo no fue reconstruido por casi 2000 años, desde la destrucción del segundo templo en el año 70 de Cristo. El cumplimiento de esta profecía era técnicamente imposible, pero en 2026 el panorama cambió de forma acelerada. El Instituto del Templo en Jerusalén ya produjo todos los utensilios sagrados necesarios para los rituales del templo. Los sacerdotes de la línea de Aarón fueron identificados y están siendo entrenados. Las vestimentas sacerdotales fueron confeccionadas según las especificaciones bíblicas. Los ensayos para el sacrificio de la novilla roja, necesario para la purificación del templo, ya ocurrieron. Y la tensión geopolítica en torno al monte del templo, donde la cúpula de la roca islámica actualmente ocupa el espacio, nunca estuvo tan alta como en 2026, tras la operación Rising Lion y el debilitamiento de las potencias que controlaban el acceso al lugar. El templo no está construido, pero nunca estuvo tan cerca de ser construido. ¿Y qué ocurre después de la abominación de la desolación? La Biblia no deja ninguna duda. A partir de ese evento, los 3 años y medio restantes de la gran tribulación se desencadenan con una intensidad que el Apocalipsis describe en detalles que impresionan a cualquier lector atento. Las 7 copas de la ira de Dios son derramadas sobre la tierra. Úlceras malignas, mar convirtiéndose en sangre, ríos envenenados, sol abrasador, tinieblas sobre el reino de la bestia, Eufrates secándose para preparar el camino de los reyes del oriente, y la batalla final, Armagedón, donde los ejércitos del mundo se concentran en el valle de Megido en Israel. Jesús dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. La escala del sufrimiento descrito es tan masiva que la intervención divina se presenta no como una opción, sino como la única razón por la que la humanidad sobrevive. Pero hay algo que el Apocalipsis describe en ese periodo que es al mismo tiempo perturbador y extraordinariamente esperanzador. Los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, sellados por Dios antes de los juicios, y una multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que llegó a la fe durante el período más oscuro de la historia humana. Incluso en la gran tribulación, la misericordia de Dios no se detiene. La puerta de la gracia no se cierra. Se vuelve infinitamente más difícil de entrar, pero no se cierra. Y llegamos a la pregunta que está detrás de todo lo que estudiamos hoy. La abominación de la desolación no es un evento que podrás ignorar cuando ocurra. Jesús fue explícito. Cuando veáis esto, sabréis que el momento llegó. Pero hay una diferencia fundamental entre ver y entender, y esa diferencia empieza ahora, antes de que el evento ocurra. En los últimos videos de este canal estudiamos Ezequiel 38 y la coalición que se está formando.
Estudiamos la marca de la bestia y la infraestructura que está siendo construida. Y hoy estudiamos la abominación de la desolación y el tercer templo que está siendo preparado. Cada pieza se conecta, cada profecía apunta hacia la misma convergencia. No como una predicción de fecha. Jesús fue absolutamente claro, nadie sabe el día ni la hora. Pero como una confirmación de que vivimos en un momento en que todas las condiciones para el cumplimiento de estas profecías se están consolidando simultáneamente por primera vez en la historia. Y la pregunta no es cuándo, la pregunta es, cuando ocurra, ¿estarás del lado que lo sabía, del lado que entendió la secuencia, del lado que tomó una decisión antes de que la presión del momento hiciera esa decisión infinitamente más difícil? La Biblia no revela el futuro para provocar ansiedad. Lo revela para que puedas actuar en el presente con claridad. Comparte este video con alguien que necesita verlo. Nuevo video mañana. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el tercer templo será construido pronto?